Este, Gracias por su asistencia en nombre de Faes Pharma. Principalmente pues agradecer también al Colegio de Pediatría para podernos dar un espacio en esta sesión que tienen mensualmente. Y bueno, sobre todo también pues, gracias al doctor Rosales Magallanes, Guillermo Rosales Magallanes, para podernos asistir con la plática del día de hoy. Ha sido un tanto complicado todo el trayecto para poder llegar a Reynosa, no es tan fácil, sobre todo ya que el doctor viene de Mexicali. Entonces, bueno, me da mucho gusto también presentarle un paisano y que, pues, que se queden con algo. Sé que ahorita también, inclusive por temas de consulta, el tráfico que hay, es complicado la asistencia y yo estoy seguro que, pues, al menos estén esperando que valga la pena ese sacrificio para poder estar acá. Y yo estoy seguro que así va a ser. ¿Sí? Muchas gracias a todos por estar acá. ¿Qué tal? Bueno, primero que nada me presento. Mi nombre es Guillermo Rosales, soy pediatra y soy infectólogo. Yo hice pediatría en el Hospital General de la Ciudad de Mexicali, Baja California, e infectología en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Mi práctica profesional actual prácticamente es en la medicina privada. En 2020, por situaciones de la pandemia, tuve que renunciar a mi trabajo en el hospital donde yo laboraba como responsable del área de infecciones nosocomiales. Y actualmente pues me dedico a ver consulta clínica de infectología y pediátrica y investigación clínica. Entonces, el día de hoy vamos a ver un tema interesante y muy controversial. Chicos, de verdad es un honor para mí estar aquí en Reynosa porque es la primera vez que vengo. Ya había estado en Monterrey, ya habíamos pasado en algún momento por el estado de Tamaulipas, pero jamás había venido y la verdad tienen una ciudad muy bella. Entonces, y ahorita vamos a ver con la comida, ahorita platicamos. No sé qué. Entonces, el día de hoy vamos a abordar un tema que es un poquito controversial, precisamente por el tema del manejo esteroideo y una enfermedad respiratoria aguda. Y quiero decirles que esta plática, chicos, está dividida en dos etapas. En la primera etapa vamos a hablar de cómo impacta la microbiota de una persona sana a nivel de la cavidad, ¿verdad?, bucal y a nivel de la vía respiratoria baja, porque a lo largo de toda nuestra formación primaria académica nos vendieron la idea de que la vía respiratoria baja es estéril, cuando en realidad existe microbiota colonizante en la vía respiratoria baja. Y vamos a hablar cuál ha sido el impacto y qué modificaciones a lo largo de la vida se van generando para que impacte positiva o negativamente, qué enfermedades impacten. De eso vamos a hablar primero y posteriormente vamos a hablar del tratamiento, porque se viene para los siguientes años un tema con virus sincitial respiratorio que nos compete a toda la área de pediatría. Y si por ahí en alguno de los que nos está escuchando es médico internista, les compete a ellos también, porque el virus sincitial respiratorio no es un virus que afecte exclusivamente a la edad pediátrica, sino existen dos puntos de quiebre en la epidemiología, y uno de ellos es en la etapa pediátrica, en el paciente menor de 1 año de edad, que hemos visto pacientes hasta de 3 años con neumonía por virus sincitial respiratorio, pero el impacto máximo es en el paciente menor de 1 año y en el paciente mayor de 60 años de edad. Entonces vamos a empezar. Chicos, ¿de qué depende la respuesta que se presente a nivel de la vía respiratoria? Depende totalmente de dos factores. El primero, el estado inmunológico del paciente, las características de su inmunidad. Y sabemos que a lo largo de los primeros 2 años de vida vamos construyendo una inmunidad, porque está en un proceso, ¿verdad?, de desarrollo. Y la segunda, primero de nuestra inmunidad, que se sostenga a lo largo de la vida, porque a lo largo de la vida existe un punto de impacto en la inmunidad y es a partir de los 30 años de edad. La inmunidad, que ahorita vamos a describir en sus 3 columnas principales, que es la inmunidad celular, humoral y en el complemento. Y el otro punto de impacto es las características de los patógenos que a lo largo de la vida nosotros nos enfrentamos. El peso molecular de esos patógenos no es coincidencia que Streptococcus pneumoniae causa neumonía, tiene que tener algo en la cápsula. No es coincidencia que el virus sincitial respiratorio, beta coronavirus, delta coronavirus, causaran todo lo que vimos, a pesar de ser un organismo muy pequeño que impactara tanto a nivel celular de manera tan global. Entonces no es coincidencia, tiene que haber un factor común en todos los patógenos y eso es el peso molecular. Bueno, primero vamos a hablar que ha habido 3 momentos en la
historia del siglo XX que impactaron positivamente. Y uno de esos eventos, chicos, es el descubrimiento de los antibióticos. Digo, sabemos que antes de la era antibiótica, pues la tasa de mortalidad infantil era altísima, muy, muy alta. Sí había gente que lograba llegar a etapas tardías de la vida, pero la mortalidad infantil era muy alta, porque había meningitis, porque había neumonía, porque había infecciones virales, y en aquellos años ni siquiera sabíamos que los virus causaban enfermedad. Y del descubrimiento de los antibióticos, que fue a partir de 1944, que ya empezó el boom de la era antibiótica, no antes, de tiempo antes había sulfonamidas, se descubre la penicilina, pero no empezaron a usar la penicilina desde su descubrimiento rápidamente, tuvieron que aislar el componente activo, y fue hasta 1942-43 que se empezó a utilizar por primera vez la penicilina. Y hay otro evento que impacta positivamente, que llevó a la población mundial de 1.5 mil millones de seres humanos a lo que actualmente tenemos, que son 8.5 mil millones de seres humanos. ¿Qué fue lo que pasó en la historia de la humanidad en el siglo XX? La primera, los antibióticos. La segunda, las vacunas. Buscando una vacuna efectiva para la poliomielitis, digo, en 1922, saben que se descubren los anticuerpos como mecanismos para defender al organismo, y para 1950 empieza el boom de la era de la vacunación. El tercer factor positivo impactante es el acceso al agua potable, pero si hay algo que ha venido a cambiar la medicina, chicos, fue el descubrimiento de los esteroides. ¿Por qué? Porque antes mucha gente desde el punto de vista funcional no tenía manera de resolver. Los pacientes con lupus no tenían manera de resolver, simplemente estaban destinados a fallecer. Los pacientes con artritis reumatoide, los pacientes con enfermedades autoinmunes, con hepatitis autoinmune, la mayoría de esos pacientes fallecían. Y fue a partir de 1950 que se descubre una sustancia que se le llamó la sustancia M, actualmente conocida como hidrocortisona, vino a cambiar todo el paradigma de la medicina. Pues esta es la historia del deflazacort, chicos. Bueno, existen factores intrínsecos del huésped que van a impactar, y uno de esos factores positivos es la microbiota colonizante. La microbiota colonizante, chicos, tiene un rol muy importante que actualmente se ha venido a fortalecer en la educación. Parece que se pusieron de moda los probióticos. No sé si han notado que viene el boom de los probióticos para los siguientes años, y que ya hay probióticos para subir, para bajar de peso, para mejorar el metabolismo, para epidemias, para pandemias, ya hay probióticos para todo. Pero no fue coincidencia, realmente se ha descubierto que existe un factor importante en la microbiota, y tiene que tener un peso muy, muy alto, precisamente por la producción de sustancias bioactivas para el cuerpo. ¿Y en qué momento se gesta la colonización bacteriana? Para todos los que somos médicos que iniciamos nuestra carrera del 2000 para atrás, nos vendieron la idea también, igual que el paciente recién nacido era un paciente estéril, es decir, que no tenía microbiota colonizante, y actualmente sabemos que existe un microbioma ya presente desde que el ser humano está en el vientre de su madre. Bueno, es gracias a esas sustancias bioactivas y a un fenómeno inmunológico que se gesta en los primeros años de vida, que se llama tolerancia inmunológica, que nosotros podemos sostener a estas bacterias y generar un fenómeno que se llama simbiosis, perdón. Es decir, que nosotros nos beneficiamos de las bacterias y las bacterias se benefician de nosotros. ¿Qué factores se les ocurre que van a impactar negativamente? Si tenemos un paciente que es alérgico y se está enfermando de manera recurrente, que tiene deficiencia en la producción de IgA y que se está enfermando constantemente, que creen que el hecho de estar dando antibióticos va a generar una disbiosis, y esto va a impactar negativamente a ese paciente. No sería si es un niño de término que nace con sepsis neonatal. Si ese niño nace con sepsis neonatal, ya hay escenarios propuestos que hablan cómo ese paciente, que actualmente la medicina le ha llamado a ese fenómeno, le ha llamado epigenética, que son todos los factores externos asociados a un ser humano para desarrollar enfermedad. Bueno, es muy importante nomás entender que el estado inmunológico nosotros lo vamos desarrollando y lo vamos construyendo durante los primeros 2 años de vida. Bueno, el rol de la microbiota en la cavidad bucal es muy, muy importante, porque genera ese fenómeno de su producción de sustancias bioactivas que ayudan a mejorar y a competir precisamente con otros microorganismos patógenos para evitar ser afectados.
La microbiota colonizante es muy importante porque induce un estado de inmunomodulación. Chicos, así como existen las placas de Peyer en el intestino, nosotros tenemos zonas en la cavidad bucal blanqueadas que actualmente conocemos como el anillo de Waldeyer, que incluye amígdalas adenoides o las amígdalas nasales, entre otras sublinguales que ayudan a través de las células dendríticas a producir anticuerpos, entre otras cosas. Sabemos que la cavidad bucal tiene ciertas características histológicas también que son únicas. Y precisamente es gracias a estas características que las vacunas sublinguales ayudan mucho a promover un estado de inmunidad y de tolerancia en estos pacientes. Dice la bibliografía, y aquí les dejo la bibliografía ya propuesta, que por cada célula en nuestro cuerpo, la relación que existe entre bacterias y células es de 1 a 10. Y de virus, 35 virus por cada célula. ¿Cómo puede ser posible que tengamos virus? Chicos, les recuerdo que en las etapas tempranas de la vida nos exponemos a virus que se integran para siempre en nuestro material genético. Todas las herpes virus, todos los que se integran porque son DNA virus. Parvovirus B19, entre otros virus, pues que creen que la ciencia no ha logrado definir cuántos, pero algunos de ellos ni siquiera están todavía estudiados. ¿Vale? Bueno, es de acuerdo a las características, como les comentaba, que es un alto índice de absorción, ayuda a la promoción de inmunidad a través del uso de vacunas. Por si hay algún alergólogo pues, que está ahí presente o aquí presente en la sala, estos son los fenómenos que se van generando, eso lo entienden muy bien. El tejido linfoide asociado a mucosas no es exclusivo en el intestino, está presente en la cavidad bucal. Bueno, aquí está. Quiere decir que de manera teórica, nosotros no nos deberíamos de enfermar de la vía respiratoria, en teoría. ¿Por qué? Porque aquí se concentra una gran cantidad de bacterias, de bacterias propias del cuerpo, de células dendríticas y de anticuerpos también que impactan en las bacterias o en los virus de manera negativa para tratar de detenerlos. Sin embargo, así como nosotros tenemos mecanismos de inmunidad que les acabo de comentar, los virus y las bacterias tienen sus propios mecanismos de evasión de todo eso. Quiere decir que es muy importante que nosotros mantengamos una salud en la cavidad bucal, como evitar tabaquismo, reducir, ¿verdad?, la concentración de carbohidratos también, entre otras cosas, ¿verdad?, y promover el no empleo de antibióticos en algunos pacientes. Y es muy importante que entiendan que es curioso que la cavidad bucal, a pesar de parecer una sola cavidad, como tiene una población bacteriana tan densa, porque tiene muchos relieves y tiene muchas zonas que podrían variar la concentración de bacterias y de inmunidad en esa zona. Bueno, el mantenimiento del equilibrio de esa microbiota es importante. Los factores que les acabo de comentar, el tabaquismo, las alergias, el uso de antibióticos, van a impactar en el microbioma. Y quiero decirles que el microbioma es único en cada uno de nosotros, como si fueran huellas digitales. Y es importante que en un mismo individuo sea característico ver que si esa persona modifica sus hábitos de vida, a los 6 meses, esos factores y esos microorganismos que están presentes en población y densidad van a ir variando. Y esta es una de mis diapositivas favoritas. Esto está descrito, chicos, esta es una publicación y aquí les puse abajo la publicación. Este vértice que están viendo aquí arriba corresponde con la colonización inicial. Y vean cómo se empieza a engrosar al momento del nacimiento. Esta línea representa la edad de esa persona. Desde el momento del nacimiento hasta que esta persona cumple 100 años de edad, si tiene suerte. Entonces, vean cómo al momento del nacimiento se empieza a gestar y empieza a engrosar la población bacteriana a nivel intestinal y se mantiene constante los primeros años, 2 años de vida. Pero existe un fenómeno, porque no le puedo llamar de otra manera, a la lactación. La lactación, chicos, es un fenómeno cultural y es increíble cómo la lactación cambia en Mexicali y en el Yucatán. En el sur, en el occidente, cómo va cambiando en nuestro mismo país. ¿Verdad? Por eso les comento que realmente la lactación es un fenómeno cultural. Y vean cómo se mantiene la población estable hasta que llega el momento de la lactación. Esta
densidad bacteriana que corresponde con firmicutes, bacteroidetes, actinobacterias y proteobacterias en la concentración que están viendo, corresponde a la filogenética de una persona con sobrepeso. Eso es lo que tiene una persona con sobrepeso en esta concentración. Por eso es increíble que le pidan a un paciente un coprocultivo y que reporten Escherichia coli. No puede ser posible, porque Escherichia coli corresponde con el 1 al 20% de las proteobacterias. Es presente, es una proteobacteria y corresponde con el 1 al 20%. Por eso actualmente utilizar coprocultivos para el diagnóstico de los pacientes no podría ser nada útil, ¿verdad? El punto aquí es que vean cómo el momento de la lactación empieza a engrosar aún más la población bacteriana y a lo largo de la vida se va manteniendo constante, sufriendo las variaciones que va a sufrir de acuerdo a la dieta, de acuerdo a los hábitos de vida, si hace o no hace ejercicio, si bebe alcohol o no bebe, y vean cómo viene otro punto de quiebre acá abajo. Y este punto de quiebre es a partir de los 40 o 50 años de edad. Y si esta persona tiene síndrome de intestino irritable, esta línea se va a venir más arriba. Si esa persona, ¿por qué? Porque sucede que existe un fenómeno que se llama inmunosenescencia. La inmunosenescencia es el envejecimiento que va sufriendo nuestras células a lo largo de la vida. Pero chicos, quiero decirles que el hecho de que yo tenga la edad que tengo, que sí que no tenga células senescentes, todos tenemos células que cumplen con un ciclo de vida. El punto aquí es que el cambio que va a sufrir este paciente es que aumenta la permeabilidad del intestino. Y si aumenta la permeabilidad del intestino, hay bacteriemias en este paciente generando artritis, generando psoriasis, generando vitiligo, generando todas las enfermedades. Y vean cómo la población a partir de los 60 años de edad empieza a disminuir. Y eso impacta en la salud inmunológica de una persona. Ahora imagínense que esta persona se mantiene aislada, ya no quiere salir a la calle, ya no tiene contacto con otros virus. El entrenamiento inmunológico se empieza a venir para abajo y ahí es donde empiezan los verdaderos problemas, ¿verdad? Yo creo que traigan saldanza. Se va a poner más. Bueno, les comentaba, chicos, aquí les describo la biomasa en pacientes sanos. Resulta que tenemos bacterias en el tracto respiratorio y estas bacterias mantienen en concentraciones muy bajas. ¿Para qué? Para mantener entrenado a nuestro sistema inmune. Chicos, si en algún momento algunas de las diapositivas se les pasen, no se preocupen, esta plática se la voy a dejar a sus. Y si alguien me la pide, al final les dejo mis datos y se las mando a su correo. Si alguien lo necesita, porque de repente estoy hablando y cambiando las diapositivas. Entonces, aquí está, chicos, la bibliografía es de 2019 y de acuerdo a las características de cada paciente va variando. Chicos, los factores dependientes del paciente son la edad, las enfermedades del paciente y vean cómo la disminución de la biodiversidad y la inflamación crónica, el aumento de la permeabilidad intestinal van a inducir un estado de inflamación crónica, llevando al paciente a tener hipertensión, a tener todas las enfermedades que ya conocemos con riesgo de infarto. Y hay factores dependientes del patógeno también, que es la virulencia, el peso molecular y esa capacidad que tienen los microorganismos para evadir la respuesta inmune. Los factores extrínsecos, si el paciente está tomando de manera crónica, no de manera aguda, esteroides para el paciente que tiene artritis reumatoide, lupus eritematoso, alguna enfermedad reumatológica, el estado de inmunosupresión asociada al tratamiento, eso impacta también. El usar crónicamente antibióticos, ¿qué opinan de los pacientes colonizados crónicos o que tienen sonda permanencia y los tienen con antibióticos crónicos? La carga del patógeno, entre otras cosas. Y vean aquí, chicos, esto se llama biodiversidad. A mayor diversidad bacteriana, mejor nuestra inmunidad. Aquí se inicia un tratamiento antibiótico y vean cómo se seleccionan algunas cepas y hay proliferación de las cepas resistentes al final del uso del antibiótico y vean cómo se mantiene esta densidad y para que vuelva a haber una biodiversidad tarda un proceso de tiempo. Chicos, si se promueve la presencia de una sola bacteria, eso no le ayuda nada a las personas. Imagínense que esta bacteria fuera Clostridium difficile, causa colitis pseudomonographs. ¿Vale? Bueno, este es el microbioma en el paciente sano.
Prevotella, Streptococcus, Veillonella, Fusobacterium y Morbus, bacterias de la cavidad bucal por medio de las aspiraciones que constantemente estamos teniendo. Sabemos que hay procesos de enfermedad, esto ya lo vivimos en COVID y lo vivimos en tuberculosis también. Yo no sé si aquí también se hace una epidemia de tuberculosis como en la Ciudad Mexicana. Bueno, este es el motivo por el cual le decían a una paciente que mantuviera su sana distanciada. ¿Por qué? Porque al momento de una persona, con el simple hecho de estar exhalando sin platicar absolutamente nada, vean cómo las micropartículas hasta 1.5 metros podían. Y si esa persona tosía, vean la velocidad de la tos, que es a 10 metros por segundo, de acuerdo a la intensidad. Y vean cómo hasta más de 2 metros las partículas se podrían expandir hasta que llegue el estornudo. Si una persona estornuda, ya nos condenó a todos en la sala aquí. Cuando le dicen salud a una persona, no debe ser a la persona, es a todos los que estamos alrededor. Cuando alguien estornuda, venía en el avión y estornuda alguien, salud y todos, no, salud nosotros, ¿no? Sí. Todos los que estamos atrás de él, estamos enfrente de esa persona. Porque en el momento que una persona estornuda, chicos, la velocidad del estornudo es 50 metros por segundo y las partículas se disparan más de 6 metros y muchas de esas partículas quedan suspendidas en el aire. Y por eso le pedían a las personas que, pues, usan a distancia, ¿no? Perdón. Esto es de tuberculosis, perdón, chicos. Ya les comentaba, el estrés oxidativo a nivel de la cavidad bucal impacta y genera disbiosis en los pacientes. Es por ello que muy importante mantener un estado de salud en la cavidad bucal, porque todo el mundo dura y dale que la cavidad intestinal, el intestino, y tiene que ser un intestino sano. No, chicos, en realidad la biomasa tiene que ser saludable en todo el cuerpo. Bueno, hay factores para todos aquellos que de repente se ponen una dieta y llevan una dieta con restricción calórica. Les platico que una vez que llevan una dieta por debajo de 1200 calorías, la concentración de IgA empieza a disminuir y eso los arriesga a tener una enfermedad. No se diga al paciente que tenga disbiosis porque hay un error en la señalización y el tabaquismo con todo el impacto que tiene en la cavidad bucal. Y aquí les dejo el microbioma de un paciente con patología respiratoria. Paciente con fibrosis quística, Pseudomonas, Staphylococcus aureus, Burkholderia cepax, porque están constantemente con nebulizaciones. Y recordamos que el grupo de las aeromonas, Burkholderia y Pseudomonas, son bacterias que tienen que estar en la humedad, ¿verdad? Pacientes con bronquiectasias, el paciente que tiene bronquiectasias, el paciente post-tuberculosis, el paciente con fibrosis pulmonar, vean que haga bronquiectasias, ese paciente que tiene constantemente fiebres está relacionado a Pseudomonas, Prevotella, Veillonella, y aquí les dejo el paciente con fibrosis y otras bacterias que pudieran estar presentes, sobre todo en pacientes diabéticos crónicos. ¿Por qué? Porque existen los pacientes prematuros, entre más prematuro extremo, más riesgo de tener colonización, porque existe un eje que se llama eje intestino-pulmón. Bueno, sabemos que durante el primer año de vida, la mayoría de las infecciones van a estar asociadas a la colonización de la madre, sobre todo en el área genitourinaria. Bacterias presentes que son de transmisión sexual también pueden causar infección o sepsis neonatal tardía en los pacientes. Y una vez que el paciente se acomode en la comunidad, que ya este riesgo ya disminuyó, vean cómo aparecen otras bacterias que impactan en su vía respiratoria. Y si eso les preocupa un poquito, porque todos los que les pongo aquí, que es Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella, Neisseria, especies, Bordetella pertussis, Parapertussis, si eso realmente les preocupa, tendrían que ver esto de acá. Los virus respiratorios. Ahorita se los voy a mostrar la epidemiología anual desde enero a diciembre, qué virus predominan a lo largo de todo el año. Chicos, las células dendríticas, al momento de exponerse a algún antígeno, activan al sistema celular a través de algo que se llaman citoquinas proinflamatorias, que son algunas de estas que ustedes están viendo acá. Algunas son reguladoras, que son inflamatorias, que son las primeras tres. Estas son reguladoras. Una vez que el antígeno ya no está presente, se empieza a sintetizar interleucina 10 para apagar toda la respuesta inmunológica en los pacientes. Aquí si no,
para irnos un poco más rápido, finalmente se lleva a cabo la respuesta una vez, para que no se queden con la duda, perdón, una vez que la célula presentadora de antígeno activa el linfocito T a través de sus receptores del grupo TOL, que ya no se llama un macrófago, se llama célula presentadora de antígeno, él va a responder produciendo algunas citoquinas que les van a ayudar para sostener la respuesta hasta que el antígeno que promovió esa actividad desaparezca por completo. Una vez que desaparece ese antígeno, se lleva a cabo el aclaramiento antigénico, se libera interleucina 4 para la promoción y formación de anticuerpos. Pero la interleucina 4 es una carta de doble vista, porque la interleucina 4 es cierto que promueve la formación, pero la diferenciación a TH2, es decir, que sintetiza anticuerpos, la célula plasmática que se convierte el linfocito B en célula plasmática, pero aquí el problema es que también en los mastocitos induce la liberación de histamina mediada por IgE. Aquí está, cambio isotipo IgE. Y algunas de las alergias, aquí es donde, o sea, realmente es una carta que es útil, pero que tiene doble función. Y aquí rápidamente, chicos, les explico por qué en COVID el dímero D se elevaba. El objetivo era producir una sustancia que se llama bradicilina. Una vez que nosotros tenemos contacto con los microorganismos, la carga genética, la carga negativa, perdón, se ve repelida por los tejidos, pero en su búsqueda de lograr alcanzar el virus, el receptor activa una proteasa gracias a esa carga negativa y esa proteasa va a activar otro factor de la coagulación generando un estado proinflamatorio en los pacientes. Este es el motivo por el cual el dímero D se eleva en SARS-CoV-2. Se activa el sistema de calicreína, que es el principal precursor para una sustancia que se llama bradicilina. Es decir, ¿por qué se promueve la bradicilina? A mayor lesión tisular, hay mayor bradicilina. Es un mediador de la inflamación. Quiere decir que a mayor dímero D, mayor inflamación regional tiene un paciente en algún sitio. Y quiero decirles que no solamente SARS-CoV-2 genera eso, algunas infecciones crónicas bacterianas van a inducir eso también. Es un mediador de la inflamación generando lesión endotelial y lesión. Y esto pasa en la vía respiratoria constantemente. La bradicilina, es cierto, no la podemos medir así como tal, no en México no la podemos medir, pero si usted le pide un dímero D a un paciente, el dímero D sale muy elevado, eso significa que la bradicilina está muy elevada, por ende tiene un proceso inflamatorio muy amplio, ¿no? El paciente. Los efectos, y ahora, les comentaba, chicos, que la plática, para los que van llegando, perdón, sí, les comentaba que esta plática está dividida en dos partes. Y la primera parte era tratar de entender cómo funciona la microbiota a nivel inmunitario, y vamos ahora con el tratamiento. Chicos, los efectos de los esteroides no solamente tienen efectos locales en los tejidos, reduciendo, sino tienen un efecto celular importante. Vean cómo cuando estamos llevando, yo sé que no se quieren acordar de esto, pero cuando estamos llevando farmacología, nos decían que existen receptores glucocorticoides y mineralocorticoides. La pregunta es dónde actúan los esteroides realmente y dónde están esos receptores. Saben que esos receptores son receptores internucleares, es decir, el esteroide tiene que entrar dentro de las células y dentro de todas las células donde va a actuar. No entra exclusivamente dentro del grupo celular, entra a los tejidos y a cada una de las células de acuerdo a las características del esteroide que vayamos a dar. Les comentaba que aquí les pongo la epidemiología del mes de enero a diciembre y aquí está qué es lo que pasa a lo largo del año con las infecciones virales. Y vean cómo durante todo el año, infección por parvovirus B19. Parvovirus B19 es un virus DNA, es un DNA virus, es un eritrovirus, lesiona directamente a la célula precursora del eritrocito. Ese es el motivo por el cual disminuye la concentración de hemoglobina en los pacientes, pues que es una enfermedad que se mantiene a lo largo del año. Herpes tipo 6 se mantiene a lo largo del año. Coronavirus, de acuerdo a la temporada, va variando, pero a lo largo del año se mantiene. Para influenza tipo 4 se mantiene, causa Crohn, bronquitis y laringitis en los pacientes adultos, y ahí están los demás virus. Pues aquí está. ¿Qué creen? Que la mayoría de estas infecciones no tienen vacuna, pero sí influenza tienen herpes virus, algunos de ellos, varicela, y se vienen cosas nuevas
y muy emocionantes para el siguiente año, que son 2 vacunas autorizadas ya para virus sincitial respiratorio, que ya en Estados Unidos ya están activas. Algunas de estas vacunas son para durante el embarazo, en la semana 32, para promover síntesis de anticuerpos y para pacientes adultos mayores de 60 años de edad, perdón. Esas son las vacunas que se vienen. ¿Y qué es lo que anda circulando ahorita, chicos? Esto, rinovirus y enterovirus. Eso es lo que anda circulando. Yo les voy a pasar una página donde pueden ver en tiempo real cómo está variando en porcentaje. Para los que están aquí se lo voy a pasar porque tengo una computadora. Y a los que están en línea ya luego se les paso, ahí se los pasan ustedes. Pero en la página, chicos, que son se llaman Trends, que es donde aparece la epidemiología en tiempo real, cómo están las variaciones que actualmente no quiere decir porque es de Estados Unidos y viene por estados también, para pues más o menos lo que se sientan identificados aquí con el estado vecino que tienes conectado. ¿Sale? Bueno, neumococo predomina en las temporadas invernales, en los brotes, y aquí están las de enero a diciembre, las infecciones bacterianas que se van presentando. Y vamos rápidamente con el tratamiento. Chicos, el cortisol es el principal esteroide que nosotros sintetizamos. Gracias a la acción del hipotálamo, que actúa sobre la glándula pituitaria, que produce una hormona que se llama adenocorticotropina, estimula la glándula adrenal para la liberación de esteroides. Todos producimos esteroides en la mañana, llegando a su pico. Nosotros producimos de 7 a 10 miligramos al día, llegando a su pico máximo de 6 de la mañana a 9 de la mañana, el pico más alto de esteroide. Y vean cómo a partir de las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana viene el punto más bajo. Y aquí viene la explicación de por qué en la noche tosemos más, por qué en la noche nos duele más el oído, por qué en la noche de haber estado muy congestionado en el día se tapa por completo la mano. ¿Por qué? Porque el esteroide tiene función directa antiinflamatoria en nuestro cuerpo. Y es como si ustedes están tomando analgésico y a las 8 de la noche se les ocurre dejar de tomar. Por eso da más fiebre en la noche. ¿Por qué? Porque tenemos un ciclo de esteroides. Y los esteroides, el cortisol, nos ayudan a mantener una regulación importante en nuestra inmunidad. Porque si nosotros no produjéramos cortisol de manera efectiva, muchas de las funciones del sistema inmune no se llevan bien, porque es una hormona reguladora, el cortisol a nivel celular. Y me refiero a células dendríticas, células. Chicos, si el día de hoy ustedes empiezan a practicar algún deporte, a hacer ejercicio de alto impacto, todos producimos interleucina 6, factor de necrosis tumoral, en concentraciones muy bajas, muy bajas. Y el cortisol ayuda a regular precisamente esa producción. Una vez que se administra, porque aquí viene el estado de estrés, la infección, la quemadura, este es el ciclo circadiano que acabamos de describir. Pero cuando hablamos de estrés, estamos hablando precisamente de infección, ejercicio extremo, entre estrés, ¿verdad? En las personas. Vean cómo el sistema inmune, el cortisol, actúa bloqueando precisamente la producción de interleucinas en algunos casos. Es decir, va a haber una desregulación si el paciente está sufriendo algún estado que pudiera alterar la síntesis. La mayoría del cortisol que se produce, porque tiene sus anillos hexanos y pentanos, se produce gracias a su principal precursor, que es el colesterol. Bueno, todo el mundo le tiene miedo a los efectos adversos de los esteroides. Y hablamos de osteoporosis, y hablamos de úlceras en los pacientes, y hablamos de lo que es las estrías en los pacientes, en la hipertensión, pero quiero decirles que usar esteroides es como la espada de doble filo, ¿no? Saber utilizar los esteroides, porque les comento, ha sido algo que ha venido a revolucionar. Precisamente no podemos hacer a un lado el tema de esteroides sin tener que hablar de los efectos adversos, ¿no? Pero ¿qué cosas buenas tienen los esteroides? Los esteroides, el mismo cortisol que nosotros producimos, resulta que actúa sobre el sistema adaptativo. ¿Cuál es el sistema adaptativo? El sistema adaptativo es una vez que la célula dendrítica le presenta el antígeno a los macrófagos o a los linfocitos para activar toda la respuesta. Y tiene 3 efectos. El primero, va a promover que se lleve a cabo esa activación de manera efectiva. Número 2, va a coestimular a las 2 células, van a responder el receptor
y va a favorecer que el linfocito sobreviva en ciclos cortos, en dosis pequeñas, en dosis controladas. No vean cómo a nivel de los tejidos, si tenemos algo que agrede, cómo reduce el tiempo de lesión precisamente en los tejidos, ¿verdad? Y se recuperan los pacientes más rápido. Una vez que la cortisona, que es la forma inactiva de los esteroides, pasa por el hígado, por su principal activador, que es esta beta hidroxi, es un receptor beta hidroxiesteroideo, y actúa sobre el cortisol inactivo, lo va a activar. Y esta actúa, como más adelante vamos a ver, intracelular, llevando a cabo todos los procesos de señalización a nivel del sistema celular. Y por otro lado, para inactivarse, se inactiva por un receptor presente en los riñones. Vamos con lo siguiente. Uno les comentaba que existe algo que se llamaba compuesto M, que posteriormente lo terminaron llamando hidrocortisona. Ya les comentaba que el cortisol es esto, es la hormona que nosotros producimos. Aquí está, cortisol. La hidrocortisona, que es con su anillo hidroxilo en el carbono 11, acá presente, y existen derivados sintéticos esteroideos. Está la prednisolona, la metilprednisolona. Chicos, resulta, aquí les pongo, que algunas de estas hormonas que son sintéticos o son derivados son formas activas de la hormona. Es decir, no necesitan pasar por el hígado porque ya están listas para actuar a nivel celular. Algunas de ellas, la triamcinolona, que ya está hidroxilada y metilada, actúa sobre algunos receptores, la dexametasona, que todo el mundo quiere usar en enfermedad respiratoria, y la betametasona son formas fluorinadas ya activas también. Una vez que el esteroide pasa a la sangre, el 5% va a estar fijado en una proteína. El 95% restante va a estar circulando de manera libre y va a penetrar a las células donde va a actuar. Y una vez que penetra aquí, se ve activado por su receptor. Esto es a nivel hepático. Y una vez que se activa, tiene dos efectos en el cuerpo. Uno que se llama transactivación, que es esto. Ayuda a la transcripción de genes que son los responsables para modular la respuesta inmunológica, y tiene otro efecto que se llama transrepresión. Chicos, la transrepresión es, adelante, la transrepresión, chicos, es un fenómeno que va a ayudar a modular la respuesta. Si hay mucha interleucina 6, se logra reducir. Y aquí les pongo las vías de inflamación. Una vez que el tejido se ve agredido porque entra algún microorganismo, estos antígenos van a estimular directamente en la producción de quimiosinas que van a atraer a los macrófagos. Aquí empieza a haber inflamación, exposición de estos patrones antigénicos, y una vez que se lleva a cabo, empieza a haber algo que se llama transactivación. Aquí están los esteroides funcionando. Inhibe precisamente la respuesta inflamatoria y va a hacer que el tejido rápidamente se recupere. Sin embargo, si es antiinflamatorio, el único impacto que va a tener usando las dosis efectivas es que va a obstaculizar un poco lo que es la cicatrización. Y aquí les dejo exactamente cuáles son las quimiosinas que van a verse afectadas y cómo va a ayudar a favorecer a que el fenómeno de tolerancia inmunológica se lleve a cabo. ¿Saben? Aquí está la célula presentadora de antígeno, es esta, junto con el linfocito que está activando, y vean cómo al momento de que el antígeno se reduce en concentración, promueve la liberación de interleucina 10, lo que es la producción de factor de necrosis tumoral, entre otros, va a reducir el proceso inflamatorio para ayudar a que se lleve a cabo. Este es una proteína chaperona que está con la forma de esteroide activa, modulando la respuesta de la célula presentadora de antígeno. Y aquí están todos los efectos positivos de los esteroides. Existe la inactivación celular una vez que está resuelto el proceso infeccioso, ¿vale?
Bueno, chicos, sabemos que hay esteroides orales, hay inhalados, hay tópicos, y decía mi maestra de dermatología que todos se absorben en la piel. Buscamos la manera de que no suceda, pero todos se absorben en la piel siendo un órgano muy, muy extenso, poniéndole dosis, claro que se absorbe, y hay concentraciones que van aumentando el riesgo en los pacientes de desarrollar alguna complicación asociada. Y aquí les dejo, porque existe un fenómeno que se llama corticofobia. No quiere decir que con esto promoverles y decirles, chicos, usen dexametasona para todos, porque ahorita vamos a hablar un poquito acerca de la dexametasona, que son esteroides de depósito que duran, hacen su efecto de manera efectiva, pero una vez que pasa ese efecto, el paciente vuelve otra vez con los síntomas, porque la idea del esteroide es ayudar a ofrecerle al paciente una terapia que sea efectiva para controlar lo que sea que haya pasado, no para utilizarlo para reducir los síntomas y al rato volverle a poner al paciente y volverle a poner. Y aquí están todos los efectos relacionados con los esteroides. Y algunos de estos efectos, chicos, aquí se los pongo, vean cómo cambió en el asma, por ejemplo, el impacto que tuvo en el asma. Aquí esta es la era de los broncodilatadores, y vean cómo hubo muchos picos de incidencia de asma hasta que vino la era de los esteroides en el tratamiento de la enfermedad respiratoria, y vean cómo muchos pacientes han mejorado, pero no quiere decir que no pudieran algunos de estos esteroides, incluso inhalados, que nos han dicho que no se absorben, claro que se absorben en concentraciones mínimas, dejando dosis residuales que se van acumulando en los pacientes, que aquí les dejo, porque hay algunos de ellos que sí pueden afectar el eje adrenal en los pacientes. Bueno, para todos los pacientes o para todos los médicos que ven pacientes con tos crónica, más de 3 semanas de evolución, aquí les dejo, muy importante que se debe considerar que la mayoría de los pacientes tienen que tener una evolución favorable, porque si no tienen una evolución favorable con los tratamientos que estamos ofreciendo, necesitamos buscar, sobre todo en zonas de alta endemicidad, tuberculosis. Eso es lo que se debe buscar. Ese es nuestro principal objetivo. Y les dejo aquí un resumen ejecutivo rapidito así de los pros y los contras del uso de la actividad esteroidea. Chicos, los pros es que ayuda a reprimir los factores de transcripción y ayuda en la transactivación a reducir el proceso inflamatorio. De los contras es que de mantenerse activo, es decir, utilizar de manera crónica los esteroides, ¿verdad?, va reduciendo de manera progresiva la respuesta a los patógenos. Por otro lado, la lipólisis, proteólisis, el paciente se va consumiendo, va perdiendo, la actividad osteoblástica aumenta, y ese paciente se va haciendo osteoporótico con el uso crónico de los medicamentos. Y acá aquí terminamos, les dejo aquí las conclusiones. Chicos, utilizando los esteroides de manera controlada, van a ser un arma muy, muy efectiva para reducir los días de tratamiento. Chicos, desde los rendimientos, los esteroides ha sido algo que ha venido a cambiar y a revolucionar la medicina. Es muy importante usarlos de manera prudente. ¿Por qué no usar dexametasona? Porque la dexametasona es un esteroide de depósito, chicos, que va aventando pulsos a dosis, ¿verdad? Y una vez que pase el efecto, el paciente queda exactamente igual si nosotros no buscamos la manera de corregir lo que lo tiene tosiendo. Yo no sé si les pasa, en Mexicali hay un índice muy, muy elevado de pacientes con estados de alergia, y a meses anteriores hubo brotes de bordetela para pertussis y pertussis, hubo brotes de virus sincitial respiratorio en su momento, adenovirus, rinovirus, causa bronquitis en los pacientes, dejándoles alterada la inmunidad, muchos de ellos comportándose como pacientes alérgicos. Entonces, no, no, muy importante, hay que entender la responsabilidad que nos lleva el utilizar los esteroides, pero siempre, siempre, siempre el objetivo principal es dar y corregir lo que en realidad pues, el paciente tenía, ¿verdad? Chicos, les dejo aquí mis datos para los que nos están viendo en línea. Si me envían un correo, me mandan un mensaje, de verdad, y quieren esta presentación, yo con muchísimo gusto se las hago llegar. No sé si quieran compartir, tengan alguna pregunta o alguna duda. Y sí se los mando, porque sí me mandan correo al instrumento, porque lo dice el doctor Mandy, me prometió y no hizo nada, pero sí procuro contestar los antes. Dígame. Pues siempre cuando hablamos de esteroides, desde que tengo uso
razón médica, resulta sorprendente. Si el ciclo circadiano es de la madrugada, ¿verdad? Y aparentemente no sería mejor dar las dosis en la madrugada cuando baja el nivel de esteroides. Exactamente, doctor. Nosotros, conociendo la fisiología de los pacientes, claro que se tiene que dar la dosis en la tarde-noche cuando empieza a reducir. Sí. Porque es cuando viene todo el paciente dice, doctor, empecé a toser horrible en la noche. Y usted no me contestó el teléfono. Entonces, ellos quieren evitar esas quejas. Denle el esteroide en la tarde-noche a sus pacientes. Hay algunos esteroides, por ejemplo, el de Plazacort, que es cada 12 horas, no mando recordarles. Utilizarlos de manera prudente, insisto, a dosis controladas. Chicos, si ustedes dicen, doctor, pero nosotros somos pediatras, chicos, yo también soy pediatra. Y les recuerdo que a partir de los 6 años de edad se puede utilizar el de Plazacort, y no les voy a negar que eventualmente en pacientes de 4 años, ¿por qué no se usan pacientes antes de ese tiempo? ¿Por qué el IPP me tiene que decir antes qué tengo que hacer? Chicos, porque nadie va a prestar a su hijo menor de 6 años para que la industria haga experimentos con ellos. Por eso muchos medicamentos tienen esa recomendación. No se usa durante el embarazo. ¿Quién va a prestar a su embarazada para que le hagan estudios con algunos medicamentos? ¿No? Basta con muchos medicamentos. En realidad, es un medicamento bastante seguro que nos ha ayudado a resolverle a muchos pacientes los estados de tos, sabiendo usar con prudencia. Pero sí, doctor, efectivamente el uso de esteroide, idealmente los que son en monodosis, tendría que ser por la tarde-noche siempre. El 95% se fija, el 5% se fija la proteína. Se fija proteínas transportadoras de globulina. Y el 95% anda libre circulando. Exacto. Una vez que bajan las ¿Cómo concentraciones. explicar un esteroide que lo vemos que actúa muy rápido local? Otra vez, doctor, la pregunta otra vez. Sí, es evidente que cuando usamos un esteroide local en un picadura de mosco, actúa rapidísimo. Sí. Pero cuando se toma oral, 95% está libre por interferencia. Sí. Nada más el 5% se fijan las proteínas. ¿Cómo explicamos ese efecto tan rápido? Resulta, le voy a decir lo que me dijo mi maestro de Derma. Y me refiero a maestro porque fue mi compañera trabajando y ya le dijo a la doctora. Resulta que me dice, doctor, toda la piel se absorbe. Todo es increíble cómo nos vende la idea de, no, es que no se absorbe. Claro que se absorbe, la piel absorbe absolutamente todo. Y doctor, depende mucho porque es dosis dependiente. No quiere decir que la poquita crema, las concentraciones que le ponga, van a dar todo el 95% en extra, ¿no? Aquí depende mucho de la biodisponibilidad local y de la capacidad, de acuerdo a la naturaleza del esteroide, de absorción. Hay esteroides, como les comentaba, la hidrocortisona es la forma inactiva del esteroide. Necesita función hepática para poderse activar. Y es como si usted tiene una granada, pasa por el hígado y se activa. Pero la metilprednisolona es la forma activa. Tienen una urgencia con un paciente que tiene falla hepática, le dan metilprednisolona porque le van a ayudar. Oye, tengo un paciente que tiene polifarmacia, porque vemos pacientes pediátricos, nefrópatas, cardiópatas con polifarmacia. No quiere decir que sean pacientes completamente sanos metabólicamente, que necesitan función hepática. Tienen una urgencia pasada. Por eso la metilprednisolona o la prednisolona son medicamentos de preferencia para todos aquellos, porque ya es la forma activa. No necesita pasar por el hígado e hidroxilarse. Entonces, chicos, la concentración local, de acuerdo a la naturaleza del esteroide, que es lo que va a dictar, son cantidades muy pequeñas y actúa a nivel celular en todas las células. No solamente, imagínense, está la roncha que se hace. Si es un paciente que tiene urticaria, tiene una roncha ahí, eso está lleno porque dijimos que la interleucina 4 se activa en todo lo que dijimos de la histamina. Y resulta que al momento de impregnarse, los macrófagos que están concentrados captan rápidamente esa concentración que tiene y actúa reprimiendo la actividad proinflamatoria. Básicamente es eso. Pero no quiere decir que usted fijo el resto con poquito que le haya puesto, disculpen, perdón, ya hasta el español se ha con poquito que le haya puesto, doctor, es suficiente para actuar localmente y no para impregnar el resto de las células del cuerpo. Chicos, discúlpenme, qué vergüenza. Perdón. Sí, otra cosa que nos olvida
a muchos médicos y que tienen que tener en cuenta el paciente que está tomando esteroides. Si está sujeto, si va a ser sujeto a un estrés mayor, ¿verdad? O un estrés inesperado, una cirugía sobre todo, o un accidente, quítale a alguien, quítale los esteroides, no, bien, aumenta, porque no va a responder. Exacto, porque ya, sobre todo el paciente que tiene de manera crónica usando esteroides. Ese paciente que tiene de manera crónica usando, híjole, ya el eje renal ya no tiene todo descontrolado. Precisamente no es un paciente que esperamos que responda de manera similar a un paciente que no tiene esteroides. En internet tenemos dos preguntas, doctor. Sí. Preguntan, ¿por qué no se recomienda utilizar dexametasona en casos de dengue con fiebres altas? Ok, sí, chicos, es muy importante. Quiero decirles que, para la persona que hizo esa pregunta, muy buena. Realmente se hicieron estudios en dengue precisamente porque una vez que se expone al virus, el daño endotelial que causa en la etapa de defervescencia, porque es una enfermedad trifásica, la enfermedad por dengue, resulta, chicos, que el alterar la respuesta inmunológica ahí no les va a dar ningún beneficio. Resulta que hicieron estudios, de hecho los pueden consultar en internet, no tengo la referencia ahorita, pero los pueden consultar. Si le ponen ahí en chat GPT, se los juro, les va a dar la referencia en 2 patadas. Y les va a decir que hicieron un estudio con 2, no es metaanálisis, es un estudio que hicieron con 2 brazos, en el cual le ofrecieron terapia esteroidal al paciente. No solamente se vio no beneficio en ese paciente, sino aumentó la mortalidad en ellos. Entonces, chicos, sí, no se usa. La verdad es que es pena para todos los que han tenido que lidiar con la situación por fiebre por dengue, porque no es una enfermedad que altera precisamente la respuesta inmunológica. Y cuando el paciente piensa que está en el mejor momento, que ya pasó la fiebre, es cuando está en la fase más crítica de su enfermedad. Entonces, para esos pacientes y la persona que hizo esa pregunta, lo ideal es que los pacientes estén vacunados, chicos. Ya viene una segunda vacuna mejorada de Demaxia para dengue. No más quiero platicarles en la experiencia que si van a decidir usar Demaxia, que sea en un paciente que ya ha tenido dengue, es quien más se ve beneficiado de esa vacuna. Y la misma persona pregunta que a qué dosis se recomendaría utilizar la dexametasona en caso de utilizarla. A punto 15 miligramos por kilo, como dice, pero chicos, yo sí, la Dexa es un medicamento. Aquí tengo una segunda plática de inflamación. Si me vuelven a invitar, con muchísimo gusto en algún momento, porque vienen terapias para el futuro. Y una de esas terapias para la persona que está preguntando la Dexa, porque tampoco voy a satanizar ningún medicamento. Yo creo que los medicamentos son buenos desde la experiencia de la persona que los está utilizando, pero tienen que usar con mucha precaución. ¿Por qué? Porque usan mucho la terapia de dexametasona con amoxicilina. ¿Cuántas veces no han visto eso? Chicos, eso no les va a resolver nada. Más si el paciente tiene influenza. Ya sabemos lo que tiene que hacer. Para virus y sistema respiratorio, eso no les va a resolver absolutamente nada. Pero sí que les va a ayudar a resolver esa torre residual para los que probablemente ahorita digan tengo un paciente que no para de toser. Ya le di 3 esquemas de antibiótico y no se resuelve la... Chicos, viene un macrólido. Los macrólidos tienen esa propiedad inmunomoduladora. Para todos los que me están escuchando que tienen pacientes con bronquitis, la claritromicina es una muy buena terapia de elección combinada con Deflazacort y esto les va a quitar esa torre residual en COVID, en influenza, en virus sincitial, en rinovirus, enterovirus, les va a ayudar a resolver su problema. Porque los dos tienen macrólidos para el futuro sin propiedades antimicrobianas que son antiinflamatorios, porque los macrólidos son antiinflamatorios de la vía respiratoria. Y sé cuál viene la segunda pregunta. Doctor, ¿no le preocupan las resistencias bacterianas? Chicos, ¿qué creen? Pues ya sí, efectivamente han aumentado las resistencias con relación a claritromicina. Precisamente pensando en eso, viene un macrólido exclusivo en los siguientes años para pura inflamación respiratoria sin actividad antimicrobiana. Eso es lo que viene para el Okay. Sí, la vacuna que dijiste del virus sincitial respiratorio, ¿es vacuna como vacuna o es un anticuerpo monoclonal? No, son 2 vacunas ya. Y es que me pidieron encarecidamente que no diera los nombres, no el laboratorio, sino el laboratorio que me tiene contratado para
otras pláticas. Porque están usando un anticuerpo monoclonal. Sí, doctor, pero eso ya es parte del pasado, porque ¿cuántas veces no nos han vendido los anticuerpos monoclonales como la panacea? Chicos, no, vienen 2 vacunas, pero no son para niños. Son para la embarazada en la semana 32 y para pacientes. Una de esas vacunas, no voy a decir, pero empieza con A. Busquen ustedes por ahí. Resulta que Ya están usando en Estados Unidos. ya están usando en Estados Unidos. Chicos, para 2025 viene a México. Ah, no, doctor, el embarazado. Embarazada. Ah, pero embarazada. Sí. No, pero para embarazada. Ya tienes que usarlo. Sí. Pero ahorita salió la vacuna para la embarazada. La vacuna se aplica en la semana 32 y ya cuando la mujer nace, ya nace el bebé, digo, nace el bebé, chicos, ya, perdón, o viene el segundo, o el tercero. Viene, resulta que tiene anticuerpos efectivos. Y la segunda vacuna es para la semana 32 y para pacientes mayores de 60 años de edad. Porque tienen desde el COVID, desde la era post-COVID, que han estado encontrando comportamientos distintos del virus sincitial respiratorio en el paciente adulto. Y en 2023 hubo en San Diego, en California, una epidemia de virus sincitial en mayores de 60 años de edad con índices de mortalidad elevados. Sí, es lo que se ha visto. Y pues, ¿qué creen que ya viene una vacuna para pacientes mayores de 60 en México para el siguiente año? Ya son 2 vacunas. Y son vacunas, no son anticuerpos monoclonales. Justo eso preguntan en internet, que si la vacuna del dengue es a partir de los 9 años. Chicos, sí, la vacuna es a partir de los 12 años de edad, creo, sí. Pero sí, lo ideal para los pacientes, chicos, es que ese paciente ya haya tenido dengue. Presentado, la vacuna se llama Dengvaxia y les comento, viene de parte de un laboratorio que empieza con T, que está poniendo una segunda vacuna para dengue en los siguientes años. Chicos, se vienen cosas muy emocionantes para la medicina de los siguientes 3 años. Muy padre. Van a cambiar muchas cosas. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? Nada más un comentario extra que la vacuna del dengue se recomienda cuando ya se dio el caso y en zona endémica. Sí. Pues ya todo el país aparece. México. Chicos, pues no me resta para la gente que nos está escuchando. Pues el resto es participación en varios de excelente ponencia. Bueno, pues de parte de esta, muchísimas gracias. Excelente ponencia, súper enriquecedora. Pues donde nos pegamos una pequeña conversación. Muchísimas gracias. Gracias a los que me están escuchando. La pantalla está. Sí, no hay una cabeza. Ahí está. Yo la pantalla no Hoy nos contaste, ¿no? Y sale.